Hola amigos y bienvenidos a Apto Pro España. Dentro del segmento C-Sub Premium, los tres principales rivales, como no, son alemanes: el Audi Q3, el Mercedes GLA y el BMW X1. El Audi Q3 destaca con respecto a sus rivales por unas plazas traseras y un maletero muy amplios, sobre todo gracias a que tenemos una banqueta trasera deslizable hasta 16 centímetros para ampliar la capacidad del maletero o para ampliar el espacio para las piernas en las plazas traseras en función de nuestras necesidades. En este vídeo vamos a probar a fondo el Audi Q3, no os lo perdáis. ¡Comenzamos! Tanto este Q3 como el Q3 Sportback están disponibles en el mercado español con tres acabados. El acabado de acceso se llama Advance. Posteriormente tenemos este acabado S-Line, que añade un toque más deportivo. Y por último tenemos el acabado Blackline Edition, que añade toques en negro por toda la carrocería y es por supuesto el más caro y equipado de la gama. Bueno, ¿en qué se diferencia este acabado S-Line? Tenemos por ejemplo la parrilla pintada en color negro brillante. Tenemos la parte baja de la carrocería, incluidos los pasos de rueda pintados en el color de la carrocería. Esto no sería así en el acabado de acceso, en el Advance, que vendría en plástico. Tenemos también un diseño del paragolpes específico, más deportivo, con este lip delantero y, si os fijáis, estas entradas de aire, que en realidad son entradas de aire falsas. En el lateral tenemos llantas de 18 pulgadas. Estas son las del acabado S-Line. Y un detalle muy importante: con este acabado tenemos de serie la suspensión deportiva, que añade muelles y amortiguadores más firmes. Y por último, otro detalle: con este acabado S-Line también tenemos de serie el Audi Drive Select, es decir, los modos de conducción. Aquí lo tenéis, es este botón y ahora lo explicaremos más en profundidad en el interior del coche. Las medidas de este coche son las típicas de un SUV de segmento C. Tenemos 4,48 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,58 de alto, con una altura libre al suelo de 17 centímetros, que es un poco menos de lo que suele ser habitual en el segmento. Es decir, este coche no es muy apto para salir fuera del asfalto. Si pusiéramos al lado un Audi Q3 Sportback, a simple vista parece un coche más grande, pero evidentemente no lo es porque es un coche derivado de este. El Q3 Sportback es tan solo 1,6 centímetros más largo que este Q3, pero es por milímetros más estrecho y 2,9 centímetros más bajo que este coche. Esto quiere decir que con esa caída del techo que tiene desde el pilar B y hacia atrás, lo que perdemos es espacio para la cabeza en las plazas traseras. Esto es importante porque si vais a montar habitualmente personas relativamente altas, de más de 1,85 en esas plazas traseras, van a ir muy justos de espacio para la cabeza. Pero en cambio, si tan solo vais a montar niños, da exactamente igual que tengáis un Q3 o un Q3 Sportback. En cuanto al interior de este coche, os tengo que decir que es exactamente idéntico al de un Q3 Sportback, por lo tanto, nuestras impresiones son exactamente idénticas para ambos coches. Por cierto, fijaos en estos asientos del acabado de S-Line, que me están encantando porque recogen muy bien el cuerpo con estos pétalos bastante duros y además esta tapicería de cuero que es sinceramente muy buena. Me gustan mucho estos asientos. Calidad y ajuste de materiales. Bueno, por cierto, para ser este coche más barato, según el configurador de Audi, que un Volkswagen Tiguan, es mejor que un Tiguan en cuanto a calidad y ajuste de materiales. Y si lo comparamos con el resto de sus rivales premium, como deberían ser el BMW X1 y el Mercedes GLA, os tengo que decir que está a la par de un X1 que se acaba de renovar, es un modelo mucho más moderno y es mejor que un Mercedes GLA. El Mercedes GLA, como siempre os digo, Mercedes tiene unos interiores muy vistosos, pero en cambio de mala calidad. Y aquí en cambio en Audi el interior es vistoso y además es de buena calidad. Fijaos en la parte alta del salpicadero, completamente forrada de plástico duro. Aquí tenemos esta especie de inserción que simula fibra de carbono, diría yo. Posteriormente esta inserción en símil de aluminio y aquí debajo también seguimos teniendo plástico mullido. Plástico duro, es el único plástico duro que hemos encontrado, es toda esta parte de la consola central, pero aún así viene bien tratado. Como veis, toda esta parte, muy bien acabado el interior de este Q3. El cuadro de instrumentos digital siempre es de serie en todos los Audi Q3, pero en el acabado básico tenemos un cuadro de instrumentos de 10 pulgadas y en el resto de acabados este de 12,3 pulgadas. Por cierto, como siempre, tiene muy buena resolución en todos los Audi este Virtual Cockpit que a mí personalmente me encanta. Volante achatado por la parte inferior. Este es el diseño del volante S-Line, que es distinto también al de serie,
con este cuero perforado donde lo agarramos. Muy bien también el diseño de este volante. Y la pantalla también puede ser de serie de 8,8 pulgadas u opcional de 10,1 pulgadas. Bueno, esta pantalla básicamente es la misma que podemos ver en otros Audi de mayor precio, de un segmento superior, con la diferencia de que aquí no tenemos respuesta áptica. Cuando tocamos tenemos este sonido, pero no tenemos respuesta áptica. Y una cosa que a mí personalmente me encanta, para ser, como os digo, un Audi de un segmento inferior, con respecto a una 6, por ejemplo, aquí tenemos un climatizador físico, muy sencillo de actuar. Fijaos aquí la potencia del ventilador, la temperatura, muy sencillo de utilizar, mientras que en un Audi A6 tenemos una pantalla táctil que es mucho peor a la hora de utilizarla. Y por último, el Audi Drive Select, es decir, los modos de conducción que ya los teníamos aquí en la pantalla. Este botón con los modos de conducción es de serie gracias al acabado S-Line. Plazas traseras de este Q3. Bueno, tienen una característica que a mí me encanta, y es que podemos regular la banqueta de los asientos hasta 15 centímetros hacia adelante o hacia atrás para ganar espacio en el maletero o espacio para las piernas. Pero, por ejemplo, si aquí vamos a llevar una sillita de bebé en el que no necesitamos espacio para las piernas, avanzamos esta banqueta a esta posición y tenemos mucha más capacidad de maletero. Y además también podemos regular la inclinación de los respaldos con este tirador que tenemos aquí. Por lo demás, aquí fijaos que tenemos espacio más que de sobra para las piernas, para meter los pies debajo del asiento, y en la plaza central no es utilizable por una persona adulta. Además tenemos túnel de transmisión bastante intrusivo, doble salida de aire y no veo si... no tenemos salida de USB. Es que como está tan oscuro no lo veía. Bueno, unas plazas traseras que por lo demás, excepto esta no salida de USB que no tenemos, por lo demás unas plazas traseras muy buenas las de este Q3. Maletero de este Q3. Bueno, os he comentado varias veces y os lo vuelvo a comentar. Como en la primera generación de los SUVs de cualquier marca, no me refiero en concreto a Audi, muchas veces las marcas los sacaron deprisa y corriendo porque querían rápidamente apuntarse a la moda de los SUVs para ganar dinero y ganar ventas. Muchas veces esos SUVs de primera generación no están bien diseñados. Con esto quiero decir que se nota mucho la diferencia de capacidad del maletero de las primeras a las segundas generaciones de cualquier SUV. Y en este Audi Q3 también pasa. Fijaos, en la primera generación del Q3 teníamos 460 litros y ahora tenemos 530 litros en el peor de los casos. Pero es que si avanzamos la banqueta a su posición más adelantada, lo que tenemos son 675 litros de maletero. Directamente a día de hoy no recuerdo un SUV con menos de 4,5 metros de largo que tenga esa capacidad de maletero. Si no recuerdo mal, el Citroën C5 Aircross tiene un poco menos, el Skoda Kodiaq tiene más, pero es más largo que este coche, por lo tanto no es rival. En definitiva, un maletero espectacular, probablemente el mejor de su categoría, el de este Q3. Por cierto, misma capacidad, esos 530 litros que el Q3 Sportback. A pesar de la caída del techo, tenemos los mismos litros que en su hermano, entre comillas, de aspiraciones deportivas. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Audi Q3. Fijaos, estamos pasando en el circuito en el que habitualmente probamos los coches por una zona de curvas y quiero que veáis que el coche es muy estable cuando pasamos por curvas muy cerradas. No balancea, no cabecea, vamos a frenar fuerte, el coche no cabecea. Esto es gracias a que tenemos la suspensión del acabado S-Line, la suspensión con muelles y amortiguadores más firmes. Esta suspensión no es de serie en el acabado básico de este Q3, pero en cambio, y esta es la gran diferencia, sí que es de serie en el Q3 Sportback independientemente del acabado. Bueno, yo os recomiendo, y os recomiendo encarecidamente, que compréis este Q3 con el acabado S-Line, porque esta suspensión hace que el coche sea mucho más estable en curva, sin perder un ápice de la comodidad que tiene este coche. No penséis que por tener unos amortiguadores y unos muelles más firmes el coche es incómodo, que no lo es. Sigue siendo un coche igualmente cómodo, pero mucho más efectivo en curva y eliminando esa sensación tan mala de balanceo y cabeceo que suelen tener los SUVs. Si pensamos a qué tipo de clientes va dirigido este Q3, pues evidentemente a padres o madres de familia que habitualmente lleven a los niños al colegio todos los días, pero habitualmente también lo utilicen para viajar, porque a día de hoy este tipo de coches se utilizan para viajar,
ya que son muy amplios y muy cómodos a la hora de viajar. Este Q3, como os decía, a pesar de la suspensión más deportiva, es muy cómodo y es un coche perfectamente apto para viajar. Y como os decía también antes en el apartado del motor, me sorprende que a pesar de que estamos probando el mismo motor 2.0 TDI Evo que en el Tiguan, pero fijaos, vamos a acelerar ahora a fondo. El sonido que nos llega al habitáculo es un poco menor que en el Tiguan, es decir, este coche está mejor insonorizado, por lo tanto, también es mejor a la hora de viajar porque vamos a tener menos ruido aerodinámico, menos ruido del motor cuando estemos circulando por autovía a 120 km/h. Una cosa que me está sorprendiendo mucho de este Audi Q3 son los controles de tracción, porque fijaos, son muy intrusivos. En cuanto nos queremos volver un poco locos, entre comillas, con el pedal del acelerador, enseguida entra en acción el control de tracción y enseguida también el control de estabilidad. Fijaos, ahora no para de saltar el control de tracción y estabilidad en la curva. Es decir, son controles muy intrusivos. Cuando una marca configura así un coche con unos controles, con unas ayudas a la conducción muy intrusivas, es porque quiere que su coche sea ante todo seguro, eso es evidente, pero que no tenga un tacto excesivamente deportivo. Os digo esto porque un BMW X1 tiene un tacto claramente más deportivo que este Audi Q3, pero al fin y al cabo, a día de hoy, la filosofía de esta marca es la de hacer coches más cómodos que deportivos, y en este Audi Q3 también lo es. Como ya os he comentado antes, el punto fuerte de este motor diésel de 150 caballos son sus consumos. Tiene un consumo medio homologado de 5 litros y el real no está mucho más allá. 5,5 litros podemos obtener perfectamente. Evidentemente, si realizamos una conducción por ciudad, nos podemos ir a los 7 litros, pero la media de consumo de este motor os aseguro que os va a bajar de 6 litros. Y el motor en sí, bueno, es un motor bastante voluntarioso. Hay que tener en cuenta que este coche pesa más de 1.600 kilos, que son bastantes kilos. No os descubro nada si os digo que este mismo motor en un Audi A3, bueno, pues es un motor que va a rendir más, va a correr más y va a consumir menos. Esto es evidente, es, digamos, el punto negativo que tienen los SUVs. Con respecto a la caja de cambios, es una caja de cambios que destaca más por la comodidad que por la deportividad. Tiene un paso entre marcha y marcha muy fino, apenas notamos el paso entre marcha y marcha. Quizá lo notamos más en deceleración, en reducción de marchas que en aceleración, pero aún así, como os digo, una caja de cambios muy buena, muy enfocada al confort, mucho más que a la deportividad. En esto sí que, como os decía antes, vuelve a ganar BMW con la caja de cambios de su X1. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle a like y a suscribiros al canal. A vosotros, ¿qué sub de segmento C Premium os gusta más? ¿El Audi Q3, el Mercedes GLA o el BMW X1? Dejádmelo en los comentarios y os leo. Nada más. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.